Chiquillos, lo que nos corresponde empezar a ver el día de hoy es la unidad 3 de Medicina del Trabajo, ¿ya? Y esta sección de Medicina del Trabajo tiene, o está más que nada enfocada a lo que es legislación, ¿ya? La que es la legislación en higiene industrial siempre va a partir con lo que es los límites de exposición, ¿ya? Y que en la práctica es lo que corresponde al título 4 del 594. Ahora, ¿por qué es importante entender el 594? Porque nos va a dar distintas directrices y obligaciones. O sea, el 594 parte del artículo 3º, en el cual obliga al empleador a tomar todas las medidas de control, independientes si son propios o contratistas. ¿Ya? O sea, ya estamos partiendo con una premisa. Y en la práctica, es uno de los primeros pilares positivos que tiene el 594. El segundo pilar, que yo siempre veo que es positivo, es que nos dice, oye, si tú estás trabajando con estas sustancias, esto es lo máximo que tú puedes estar expuesto. ¿Ya? Si quieres, por ejemplo, medir ruido, estos son los niveles. Y empieza a trabajar con distintos parámetros, tanto para los agentes físicos como para los agentes químicos. Los agentes biológicos, quizás 594, por donde los toca un poco, es cuando obliga al empleador a mantener algún medio para el control de plagas. ¿Ya? Que eso es como lo que, independiente de lo que es COVID, ¿ya? Si no estuviésemos con COVID, es lo que más ven las empresas, ¿ya? Aparte de mantener las condiciones de orden y limpieza, el segregar las basuras, entre otros elementos, ¿ya? Ahora, con COVID ya otra cosa. Y ahora se está trabajando el riesgo biológico desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva del día a día. O sea, una cosa es trabajar riesgo biológico en donde realmente existe, que es el ámbito hospitalario, el ámbito médico. Pero ahora se está trabajando todo lo demás, más un protocolo que estipula el mismo COVID. Ahora, el título 4 de la contaminación ambiental habla de exposiciones generales, de los contaminantes químicos y de los agentes físicos, ¿ya? Y los agentes físicos acá habla específicamente de lo que es ruido, vibraciones, iluminación, ¿ya? Y también lo que son radiaciones y también lo que son exposiciones a temperaturas, que son los 5 factores o los 5 riesgos físicos que más se trabajan, aparte de las presiones anormales, ¿ya? Que en el fondo presión por altura o estar bajo mar. Uno muchas veces piensa, oye, pero ¿qué tiene que ver los agentes físicos con los contaminantes químicos? Tiene mucho que ver, ¿ya? Cuando uno empieza a analizar un trabajo o algo que está haciendo, uno empieza a pensar en el concepto GEMA, gente, equipo, material y ambiente. Y uno empieza a decir, ambiente y equipos. Esos dos elementos pueden hacer también que algunos factores o algunos elementos de lo que es de lo que es el comportamiento de las sustancias químicas varíe, ¿ya? Eso, chiquillos, es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora, en la práctica, los límites o de la contaminación ambiental, el artículo 55 dice textual, los límites permisibles a aquellos agentes químicos físicos capaces de provocar efectos adversos. O sea, está hablando que se puede originar un efecto. No habla si positivo o negativo, pero un efecto, ¿ya? Ahora, también habla de los límites de tolerancia biológica, como los límites permisibles para agentes químicos físicos deberán ser revisados cada 5 años. Si nos damos cuenta, acá aparece un nuevo concepto que quizás no hemos visto antes, o lo hemos nombrado por encima, ¿ya? Que son los famosos límites de tolerancia biológica. Ahora, ¿es importante esto? Sí, es bien importante. ¿Desde qué perspectiva? Nosotros en higiene industrial hasta un punto nos hemos enfocado en medir el ambiente de trabajo. Ver cuánto ruido, cuánta luz, ya si tenemos algún equipo, qué vibración genera, elementos de esa índole. Pero cuando empezamos a darnos cuenta, oye, si tengo una persona expuesta a algo, yo tengo que también ver cómo o qué efecto puede tener su cuerpo. Y para eso uno ve los límites de tolerancia biológica, que en la práctica viene asociado a tomar una muestra de la persona, ya sea de sangre o orina, para ver un metabolito. Y el metabolito es un producto de cuando ingresa una sustancia al cuerpo, porque queda a las 4 días de ingreso, ¿ya? Y este se procesa en el cuerpo y luego se bota o se excreta, tanto en orina, en sangre como en sudor. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Dígame, Susana.
Profe, solo las sustancias, o sea, estuve leyendo un artículo que decía que solo las sustancias que son como las no tan tóxicas son las que se pueden metabolizar, como las más leves, no todas. No, mira, aquí, a ver, lo que pasa es que hay un concepto acá. Todas las sustancias se van a metabolizar en sí, ¿ya? Pero de Se van a diferente manera, ¿o no? de distintas maneras. O sea, a ver, lo vamos a adelantar un poquito, pero esto es lo que tenemos que ver también en toxicología en la unidad 4. Pero para empezar a aclarar conceptos. Cuando ingresa una sustancia al cuerpo, en la práctica se va a metabolizar, ¿ya? Se va a transformar en otro producto. Y ese producto que se transforma puede tener, en este caso, dos vías. Una vía que se elimina en el cuerpo, ¿ya? Y otro elemento es que se puede acumular en el cuerpo, ¿ya? Ahora, distinto es ese concepto al concepto de órgano blanco. Órgano blanco es cuando ingresa una sustancia al cuerpo y afecta un organismo, un órgano en específico. Por ejemplo, la sílice afecta directamente a los pulmones, ¿ya? Ahora, cuando algo se metaboliza, quizás se va a eliminar una gran cantidad o se almacena una pequeña cantidad. Y cuando se almacena, ¿dónde lo va a hacer? Bueno, en la médula ósea de los huesos largos, ¿ya? Y también en la grasa del cuerpo, ¿ya? O sea, los metales tienden a almacenarse muchas veces en los huesos. Y algunos elementos como, por ejemplo, algún producto agroquímico, como un pesticida, un plaguicida, tiende a acumularse también en la grasa. Y eso es más o menos, o sea, eso como lo ve desde ese punto de vista. Ahora, es importante siempre hacer los exámenes a los trabajadores para el límite de tolerancia biológica desde la perspectiva de que si yo evalúo el ambiente de trabajo y evalúo a la persona, ahí recién estoy haciendo una evaluación ambiental. O sea, una evaluación de higiene, perdón, que toma el ambiente más el trabajador. Toma esos dos parámetros. ¿Por qué esto es importante? Porque si, por ejemplo, voy a aplicar un sistema para extraer gases, que en el fondo la persona está expuesta a menos gases, eso es una medida de control. Por lo tanto, ¿qué haría uno? En primera instancia, mide nuevamente los gases, ¿ya? En el lugar de trabajo, y le hace una medición al trabajador para ver bien si las medidas están funcionando. Porque si funcionan, tienen que pasar dos cosas. Disminuye la presencia de la gente en el ambiente, y segundo, si no hay tanta gente en el ambiente, por lo tanto, va a ingresar menos cantidad al cuerpo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros también hablamos de los límites, hay que entenderlo también de la perspectiva de que son índices de referencia de riesgo ocupacional. O sea, como explica en el video, si tengo un elemento en el que la cantidad máxima es 1, una unidad, si estoy sobre 1, ya estoy en riesgo. Pero si estoy bajo 1, no voy a decir que no estoy en riesgo. O sea, tengo el trabajador expuesto, pero vamos a tener que empezar también a ver qué efecto puede obtener la persona, ¿ya? O sea, o qué consecuencias puede tener la persona. Recordemos que no todos los cuerpos son iguales, ¿ya? O sea, van a haber siempre diferencias entre algunos elementos. O sea, más que elementos, van a haber referencias en las posibles reacciones de las personas ante la exposición a un elemento químico, o al río, por ejemplo, o a algún agente en la vida. A ver, lo otro importante era el artículo 57, ¿ya? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿y para qué vamos a medir? ¿Por qué medimos? Porque en la práctica, ¿qué pasa? Si una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo o de la exposición de agentes físicos demuestra que han sido sobrepasados, o sea, los valores ya no están más altos de lo que deben estar, ya, y que establece los mismos límites permisibles, el empleador deberá iniciar de forma inmediata una acción. ¿Para qué? Para controlar el riesgo en su origen. O sea, si tengo, por ejemplo, un lugar o tengo una máquina que genera ruido o genera algún agente, bajo este punto de vista, es lo que yo debo atacar de manera directa. ¿Ya? O sea, ya la misma ley me está obligando a que yo deba tener conciencia de que si tengo otra situación, debo empezar a aplicar medidas de control de manera inmediata. Ahora, uno se pregunta, ¿pero cómo yo sé si tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo? Porque es una pregunta válida. Yeah.
Cuando uno quiere empezar a medir, y de hecho, vamos a bajar un poquito, cuando tenemos esta secuencia en lo que es identificar, el identificar hay que entenderlo como no solamente ver cuál es mi peligro, sino ver las características y atributos que éste tenga. Si tengo, por ejemplo, o también como lo llamamos cuando trabajamos con Prexor o con Planesi, es la etapa cualitativa, en la cual nosotros vamos a ver las cualidades. Porque claro, si tengo un peligro, tengo que ver cuáles son sus cualidades para que sea un peligro. Si no, no voy a estar haciendo algo lógico. Y uno de ellos es ver las sustancias químicas que tengo yo presente. Por lo tanto, ¿qué deberías hacer? Uno, es ir al 594, ver el listado de sustancias y empezar a ver o a cotejar, esta sustancia de las 30 que me salen, o 40 o 50, que en realidad son bastante más, ver cuáles son las que yo tengo. Y en función de las que yo tengo, ok, voy a empezar a ver las distintas mediciones que tenga que hacer. Y ahí es un tema, chiquillos, que hay que siempre tomarlo bien en cuenta. Ahora, cuando tenemos el 57 me obliga, cuando yo sobrepaso algún valor de referencia o algún límite, automáticamente controlar el riesgo en su origen, ¿ya? Ahora, si no es factible implementar las medidas preventivas en su totalidad, o también tengo un caso de riesgo residual, que el riesgo residual es el riesgo que queda como remanente. O sea, tengo un riesgo, lo controlo, pero siempre va a quedar una porción del riesgo que no se va a controlar. Si yo lo veo desde esa perspectiva, ¿qué digo yo? Este riesgo debe controlarse, ¿con qué cosa? Con el famoso elemento o con lo que es protección personal, ya que en este caso, en el caso chileno, es el EPP. Si ustedes lo ven o si les dan ganas de estudiar en algún otro libro, van a encontrar mucha literatura española, ¿ya? Mucha literatura española. Y en eso les va a aparecer, en vez de EPP, les va a aparecer EPI, Elemento de Protección Individual, ¿ya? Yo les recomiendo que también pásense en esa literatura, es bastante buena, está bien hecha, ¿ya? O sea, no es malo tampoco. Ahora, en cualquier caso, el empleador será responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones de riesgo para su salud. Este párrafo que está acá, chiquillo, es también un poco, o tiende un poco a complementar lo que dice el artículo 22 del decreto sumo 40, que el empleador debe verificar que esté en todo el equipo en perfecto funcionamiento. Ya, uno de los objetivos es esto, evitar que no tengamos o que no existe un riesgo para la salud de los trabajadores. Miren, en la práctica, chiquillos, siempre van a existir riesgos, pero lo principal es poder controlarlos, ¿ya? Eso es lo principal. Ahora, el artículo 53, chiquillos, es lo que establece lo que decía anteriormente acá, el tema de la protección personal, ¿ya? Ahora, el artículo 53 establece siempre dos figuras y, por lo tanto, dos responsabilidades, el empleador y el empleado. El empleador, ¿qué debe hacer? Debe entregarte el EPP que sea adecuado para el riesgo que tú estás expuesto. Primero. Segundo, debe capacitarte de manera teórica práctica. O sea, uno debe hacer una capacitación teórica del elemento de protección personal y también tomar una capacitación práctica, en el cual uno tome el EPP, ya sea un respirador, un casco, guantes, y capacitar al trabajador en su correcto uso. O sea, no te deja como otra, ¿cómo decirlo? Otra visión, ¿ya? Ahora, siempre importante que todo elemento de protección personal sea certificado, esté certificado. Y en la práctica, eso viene dado por lo que corresponde al decreto supremo 18, ya que estipula o establece, mejor dicho, la certificación de un elemento de protección personal. Por lo tanto, también si establece dos figuras, una que es el empleador, también tenemos el empleado. Y el empleado, ¿qué tiene que, o qué obligación tiene con el EPP? Primero que todo, usarlo, ¿ya? Participar en las distintas capacitaciones. Recuerden que la capacitación, cuando está desde este punto de vista, ya pasa a ser una obligación legal, ya que eso también lo vamos a trabajar un poco en la asignatura segundo módulo, que es legislación, o legislación laboral, ¿ya? Por lo tanto, el trabajador, ¿qué debe hacer con respecto al EPP? Utilizarlo y cuidarlo, ¿ya? Mantenerlo en orden
y cuando se rompa o cuando ya se gaste o ya cumpla su vida útil, solicitar un recambio. No nos olvidemos de que si el trabajador rompe de manera intencional un elemento de protección personal, eso sí puede ser sujeto a descuento, ¿ya? O sea que el empleador le puede descontar ese elemento. Ahora, cuando hablamos de porcentaje de oxígeno, tenemos esto, 18%, ya. En la práctica tenemos que tener bien claro, si yo estoy bajo 18%, no voy a poder utilizar mi equipo de protección personal, ¿ya? El respirador no es capaz de funcionar de manera correcta. Y ya cuando estamos bajo el 15% de oxígeno, ya empiezan a haber efectos en el cuerpo, o efectos de la persona, para que también lo tengamos bien claro eso. Profe, Dígame, Susana. si una persona está trabajando bajo, o sea, en el porcentaje de los menos del 18%, ¿tiene algún límite para estar en ese lugar? Mira, yo te voy a ser brutalmente... ¿Sale algo? Te voy a ser brutalmente franco. Primero que todo, pensemos dónde podemos tener esta característica. ¿En subterráneo? ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Mm? Por lo tanto, cuando uno está trabajando por ejemplo, en minería subterránea o en alcantarillados o en ductos, en tuberías, que son lugares donde podemos tener esta característica, lo primero que uno hace es medir gases. Si yo tengo bajo ese porcentaje, ¿ya? Incluso los medidores de gases están calibrados para que sea bajo el 20%, ¿ya? Lo ideal es no estar trabajando bajo esa característica o esa condición, porque el cuerpo tiende a producir efectos súper rápido. Y el primer efecto es que uno empieza a sentirse dormido. ¿Ya? Uno se está quedando dormido y es por la presencia de poca cantidad de oxígeno. Ahora, la cantidad de tiempo, así como decir, tú puedes estar 5 minutos, 10 minutos, 12 o el tiempo que sea, no está como definido por literatura. Porque ahí va a depender, y lo que sí te va a decir la literatura es que va a depender también de la condición de la persona. O sea, yo mido 1,82, peso más de 90 kilos. Mi volumen de aire no va a ser, por ejemplo, el mismo de una persona que mida 1,50 m, o 1,60 m, 1,70 m, o hombre o mujer. O sea, por mi altura y por mi corpulencia, voy a ocupar un volumen más grande de oxígeno, un volumen más grande de aire. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, nunca vamos a encontrar algo exacto o algo definido como un límite de tiempo. ¿Ya? El artículo 58, chiquillos, hace referencia a que si vamos a trabajar con algún elemento que genere sílice o proyección o partículas sílice en el ambiente, ¿cómo se llama? Yo no debo hacerlo bajo ciertas condiciones, ¿ya? Y esto está muy relacionado en 58 con lo que es PLANESI, ya con el Plan Nacional de Erradicación de la Sílice, ya por si acaso, para que también lo tomemos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de los límites permisibles, vamos a hablar de los límites que están divididos en 3 categorías: ponderado, permisible temporal y permisible absoluto, ¿ya? No es lo mismo que esté trabajando 8 horas expuesto a una sustancia que, por ejemplo, 15 minutos o 1 minuto, ¿ya? Porque las sustancias van a empezar a producir distintos efectos en el cuerpo humano, ¿ya? Pero dependiendo de múltiples factores, ya como por ejemplo temperatura, presión, entre otros. Entonces, hay sustancias en las cuales uno puede estar trabajando una cantidad de tiempo expuesto y cumpliendo la cantidad máxima o el límite máximo, no va a generar mayor efecto en la persona. Ahora, eso hay que tener bastante ojo. O sea, yo digo, si puede estar, por ejemplo, 3-4 horas expuesto a un gas o una concentración baja de un gas, no voy a esperar que el trabajador no presente un efecto. Lo va a hacer, ¿ya? Pero no quizás de gran manera o de inmediato, ¿ya? La exposición a ciertos productos hace que empiece a ocurrir un efecto en el cuerpo que es la bioacumulación, ¿ya? O sea, cuando al principio me preguntaban por el tema de la metabolización, que algunos elementos se pueden botar y se puede eliminar, que fue la respuesta que yo di, cuando se empiezan a acumular de manera progresiva en el cuerpo, se bioacumulan. Y ese elemento va a servir en el fondo como de reservorio, o sea, se va a ir acumulando, pero va a llegar un tiempo, un momento en la vida de la persona que se va a ir también eliminando.
¿ya? O quizás puede producir algún efecto en la descendencia, ¿ya? Que eso, dentro de las sustancias peligrosas, hay unas sustancias que pueden ser teragénicas, en lo cual no produce quizás un efecto directo en la persona, sino en los hijos, ¿ya? Eso es muy habitual, y era muy habitual, ahora cada vez menos, cuando habían épocas cuando las temporeras, por ejemplo, estaban trabajando y estaban expuestas a alguna sustancia química peligrosa, ¿ya? Y en ese caso, muchas veces, ¿qué pasaba? Al tiempo que estaban trabajando, se producía un embarazo, y luego cuando el niño nacía, o nace, genera con ciertas malformaciones, ya, o sea, un tiempo. Ahora, la diferencia es el tiempo de medición, ¿ya? O sea, el límite, el permisible ponderado, no debe sobrepasarse las 8 horas diarias, ¿ya? Luego, el absoluto, perdón, el temporal, 15 minutos, ¿ya? O sea, yo mido en un rango de 15 minutos y saco un promedio. En el anterior, en el permisible ponderado, mido 8 horas y saco un promedio. Y el absoluto, hago una sola medición, una medición puntual. O sea, diferencias, claro, es el tiempo en cual tú mides. Ahora, la diferencia entre estos, aparte del tiempo, es que las sustancias van a tener distintos límites, ¿ya? Que estos van a estar en directa relación de sus características, ¿ya? O sea, no todas las sustancias químicas son iguales. O sea, la cantidad de sustancias químicas que existen, por ejemplo, es el equivalente a los pelos de mi cabeza. O sea, son muchas, chiquillos, muchas, bastante. De hecho, para un listado de esas sustancias es la norma chilena 382. Y esa norma chilena fácilmente es así. O sea, tiene más de 100 páginas. Y establece un listado bien, bien completo. Ahora, el límite permisible, miren, para sustancias que es rápido de efecto como narcóticos, cáusticos o tóxicos de carácter grave o fatal, no podrán exceder en ningún momento los límites permisibles los límites absolutos siguientes. Ojo, de carácter grave o fatal. O sea, en la práctica, si tenemos un accidente producido por esto, nosotros podemos decir, tenemos o podemos tener un accidente grave o un accidente fatal, ¿ya? El accidente fatal es por la muerte, pero el grave tenemos que remitirnos directamente a las 7 definiciones operacionales que existen. Y, por ejemplo, si en este caso implica maniobras de rescate, producto de una persona que estuvo expuesto a esto, ya al analizar las características nos podemos dar cuenta que podemos tener este tipo de accidentes. Por lo tanto, es un tema bien importante. Por eso uno siempre les dice que cuando yo quiero identificar, primero debo ver la cualidad o las cualidades de los productos que yo tenga esté presente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de límite permisible absoluto, ¿ya? O sea, de una medición instantánea. Claro, acá uno dice, esta sustancia, sí, pero hay sustancias que prácticamente se utilizan en casos muy puntuales. Ahora, lo importante siempre es las unidades, ¿ya? Porque el equipo, si por ejemplo me da en ppm y yo hago la lectura o lo comparo con este valor, está malo, ¿ya? Siempre importante el tema del equipo, cómo esté calibrado. En este momento no tengo un equipo acá para poder mostrarles, ¿ya? Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Por último les muestro un equipo estándar que tengo, ¿ya? Y les explico un par de cosas de cómo funciona la medición. Lo que sí yo siempre le he dicho a todo el mundo es lo siguiente. Cuando yo voy a medir una sustancia química o la sustancia que yo necesito, o sea, nunca tengo que pescar el medidor y colocarlo directamente en la fuente que está generando algo, sino que debo hacerlo a la altura de la cabeza de la persona, ¿ya? Porque a esta altura se encuentra la vía respiratoria superior. Por lo tanto, esta porción de aire es la que uno quiere en el fondo medir, ¿ya? Por lo tanto, es importante también tener ese conocimiento. Chiquillos, consulta, hasta este punto, ¿algo que no se entienda? Ok. Ahora, los límites pueden ser modificados, sí.
se van a modificar siempre por dos factores. Factor 1 es el tiempo, cuando yo estoy excediendo la jornada de trabajo, ¿ya? En este caso las 48 horas semanales. Acá se incluyen a veces 2 horas extra, ¿ya? Pero también cuando estoy expuesto o trabajando a mayor altura. ¿Por qué es importante el tema de esto, entenderlo? Por lo que yo le explicaba en el video, que ojo, el video, véanlo, ¿ya? Las evaluaciones no solamente van a ser de las PPT, sino de lo que estamos viendo en estas sesiones, ¿ya? Para que ustedes también lo tomen en cuenta. Cuando uno trabaja de lunes a viernes o un 5x2, uno está diciendo que, ok, estoy trabajando 8 horas o 9 horas diarias. Y esto tiene una lógica. Si yo digo esto, lo llevo por ejemplo 8 horas, trabajo 8 y descanso 16, o sea, la relación es 2-1. Los límites están pensados bajo ese punto de vista, entendiendo de que si el trabajador está expuesto 8 horas, va a tener 16 horas para que su cuerpo se pueda reparar y pueda descansar y pueda eliminar alguna sustancia de la que él esté expuesto y haya ingerido o ingresado a su cuerpo por 4 de las distintas vías de ingreso. Ahora, eso se entiende así, pero si yo estoy trabajando más días y más horas, automáticamente ese factor debe corregirse. Porque si, por ejemplo, estoy trabajando 12 horas, ya no tengo 16 horas de descanso, tengo 12 horas de descanso. Por lo tanto, la cantidad a lo que debo estar expuesto debe ser menor, debe bajar. Cuando tenemos esa condición, esto es el factor de corrección. O sea, por ejemplo, si esto de acá fue un límite ponderado, yo hago el cálculo y ese factor de corrección lo multiplico por uno de estos elementos. ¿Ya? Se multiplica. Únicamente eso. Cuando estoy trabajando sobre los 1000 metros de altura, tengo que también hacer un factor de corrección. Ahora, si estoy trabajando en altura y sobre las 48 horas semanales, o ya por un régimen de trabajo, un turno de 10x10, 7x7, y 30x30, que es un turno que también existe, debo trabajarlo solamente con este factor. Ya recordemos que a mayor altura la presión también va teniendo una variación, para que también lo tomemos bien en cuenta. Ahora la pregunta, ¿por qué importan los límites permisibles? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna noción de eso? Artículo 21 del decreto supremo 40, la famosa obligación de informar. La primera sección siempre dice, debo ver cuáles son, informar cuáles son los riesgos laborales, los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas. Y la segunda parte hace referencia a la parte química. ¿En qué sentido? Yo debo informar al trabajador cuáles son las sustancias que está expuesto, cuáles son sus características físico-químicas y cuáles son los límites de exposición. Debo informarlo. Por lo tanto, esto también viene a complementar lo que me estipula el decreto supremo 40 en su artículo 21. ¿Ya? O sea, si uno empieza a darse cuenta, todo ya empieza a tener como una unión. ¿Ya? O sea, empieza a tener una lógica de ser. Bueno, lo que nunca hay que olvidar, identificar cuáles son los factores de riesgo, que en el fondo viene por caracterizar el peligro completo o ver cómo se desarrolla el GEMA en ese contexto, evaluar, que es medir y comparar. Yo mido con un equipo y comparo con mi valor de referencia, que para efectos prácticos el decreto supremo 594. Si yo necesitara comparar con algo y no existe, está en el 594, yo puedo utilizar normativa de referencia, sí, lo puedo hacer. ¿Ya? Y para eso uno puede utilizar algún estándar europeo, ya por lo general uno se guía mucho con el estándar español, o también, por ejemplo, puede ser con normativa americana. ¿Ya? Por lo general uno siempre utiliza el estándar OSHA. Ojo, no confundir con la OSHA 18001, sino con la OSHA en sí, que es un organismo dedicado a lo que es la higiene industrial en Estados Unidos, que también genera estándares. ¿Ya? Y el control tanto en el ambiente de trabajo como en el trabajador. Pero aquí controlo los elementos que yo identifiqué, o sea, las cualidades, ya las características. O sea, si por ejemplo tengo un motor que genera ruido, eso debo controlar el motor.
quizás colocar una protección o cambiarlo. Ahí eso va a depender realmente de cómo se dé la circunstancia o cómo se den las condiciones. Bueno, producto químico peligroso uno lo define como cualquier materia en estado sólido, líquido, gaseoso que pueda presentar algún tipo de riesgo para la salud y la seguridad de las personas o causar daño en el medio ambiente, que en el fondo puede haber una afectación. Y el producto químico peligroso también el riesgo puede originarse de sus propiedades fisioquímicas o su toxicidad o su peligrosidad, ¿ya? Y se puede presentar como una sola sustancia, o como una sola materia, como una sustancia peligrosa pura, o una mezcla, una combinación, ¿ya? Ahora, no olvidar que el riesgo en sí va a depender de 3 factores, que es la vía de exposición, que recuerden que son 4, el contaminante y más en específico las características que tenga el contaminante. O sea, no es lo mismo que va a tener, por ejemplo, una sustancia líquida que algún gas o un sólido o un líquido que pasa a fase gaseosa, ¿cómo se llama? A temperatura ambiente o ya con más temperatura, ¿ya? Y el receptor, que es la persona o el trabajador que está expuesto, y de esto también van a haber distintas, o van a haber con algunas condicionantes en específico, como por ejemplo, su estado de salud, la edad, entre otros factores, ¿ya? Acá en el receptor siempre hay que acordarnos del concepto de susceptibilidad. ¿Qué tan susceptible es la persona a que al estar expuesta a algún elemento pueda generar algún efecto? Bueno, en la etapa 1 siempre yo lo llamo como que uno puede identificar. Identificar más que cuantificar. Yo siempre, la cuantificación va, desde esta perspectiva, ¿ya? Va más para acá, para lo que es evaluar, ¿ya? Yo siempre lo remarco, porque esta metodología de identificar, evaluar y controlar nace siempre de, por ejemplo, la aplicación de un estándar. En este caso del estándar 86001, o también la norma que la está reemplazando, que es la ISO 45001. Y es también como lo que te dice o denombra la literatura para poder hacer gestión del riesgo, ¿ya? Que en el fondo el peligro va a siempre estar, pero lo que yo puedo gestionar de una forma u otra es el riesgo en sí. Ahora, de forma objetiva, la presencia de aquellos productos químicos peligrosos para la salud de los trabajadores, ¿ya? Que en este caso tenemos primero que todo hacer una encuesta higiénica, ¿ya? Que en el fondo permite disponer qué actividades se desarrollan, por ejemplo, por la empresa, cuáles son sus equipos, cuáles son los lugares que genera algún agente contaminante y si ya tenemos alguna medida preventiva, alguna medida de control implementada. La evaluación de riesgo no va a ser la misma si estamos trabajando con medidas que sin medidas. La evaluación es distinta. Y esos chiquillos siempre tienen que tomarlo en cuenta, porque cuando uno quiere hacer una evaluación de riesgo y uno dice, oye, pero esto está evaluado como si no hay ningún control. Un ejemplo bien sencillo, trabajo en altura. Uno va, ve que hay un andamio, el andamio está afianzado a la muralla, las personas están subiendo por los laterales del andamio, no por los cuerpos, ni por la parte frontal, ni por las riostras, por ejemplo. Tiene sorna, etc. Y uno evalúa el riesgo y coloca que es demasiado extremo, muy alto. Entonces uno ahí tiene que tener como ojo con eso. O sea, cuando yo empiece a aplicar un BEP, no va a ser lo mismo, la misma condicionante, ¿ya? Ahora, lo principal también es que cuando uno quiere empezar a hacer la encuesta higiénica, hay que hacer un estudio de diagnóstico de los puestos de trabajo, ¿ya? Es como cuando uno dice, tengo una empresa que genera ruido y hacen lo mismo en varias secciones. Y quizás son 20 secciones. Yo no voy a estar midiendo las 20, elijo las más representativas o que comparten características. Y es cuando uno empieza como, voy a aplicar el criterio del GES, el famoso grupo de exposición similar, que tienen mismas características, por lo tanto voy a ir evaluando cada uno de ellos, ¿ya? Y las fichas de seguridad de los productos químicos, que en este caso son las famosos HDST, la hoja de datos de seguridad, ¿ya? Eso es algo que ustedes vieron, si mal no me equivoco, el transporte y carguío, ¿ya? Pero de igual forma la próxima semana vamos a explicarlo en un par de minutos, ¿ya? Porque igual es bien importante. De igual forma, los dejo invitado también más adelante a una clase también de transporte y almacenamiento, que es con prevención 120, ¿ya? Que también les damos una vuelta a lo que es el transporte de productos químicos, o sea, lo que es la parte química, pero aplicado al transporte,
¿ya? Por si también quieren complementar un poco más. Ahora, acá nosotros tenemos que recopilar de manera bien exhaustiva datos, ya, para hacer una primera estimación de quiénes puede estar potencialmente expuestos, ya, y uno que debe, o que ve en ese aspecto, ve esto, características básicas de los procesos, qué tareas, actividades se desarrollan, ya, cuáles son las materias primas, cómo son las instalaciones, cuáles son los lugares que generan productos químicos o generan algún riesgo químico. Por eso, si ustedes se van dando cuenta, esto que está acá es caracterizar lo que yo estoy haciendo o caracterizar los distintos peligros que pueden haber. Por eso es importante esto tomarlo en cuenta, ¿ya? No se olviden que el control de los riesgos no es solamente preocuparnos de que una persona no entre en contacto con un objeto cortante o punzante, por ejemplo, o, ¿cómo se llama? O se caiga al mismo nivel o distinto nivel, o estemos expuestos a riesgos de contacto eléctrico, por ejemplo, sino que tenemos que orientarlo a esta perspectiva, ¿ya? Orientarlo así. ¿Para qué? Para poder tener como una noción más clara, porque cuando yo identifico estas cualidades, si tengo, por ejemplo, yo identifico cuáles son los focos contaminantes críticos, ya sé cuáles voy a controlar, o cuáles puedo controlar. Por lo tanto, es importante siempre tener esto. Bueno, la ficha de datos de seguridad, ya que es un documento técnico y básico que te dice cuáles son las características y qué hacer en caso de emergencia. Siempre existen dos tipos. La que es cuando tengo almacenado en el lugar de trabajo y segundo, cuando debo hacer el transporte. Esto lo vamos a tocar un poco más la próxima semana, ya porque es un poquito más, requiere un poquito más de tiempo. Bueno, cuando vamos a hacer un muestreo, o vamos a muestrear, ¿ya? Y acá es bien importante, chiquillos, darnos cuenta de qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? O sea, yo no voy a llegar y medir, porque la medición implica dos cosas, tiempo y los equipos de medición. Y si nosotros quizás no tenemos un equipo, vamos a tener que arrendarlo. Y el arriendo de un equipo no es barato, ¿ya? No requiere un recurso económico importante, ¿ya? Ahora, cuando uno empieza a ver esto, por ejemplo, tenemos los equipos de lectura directa, que en este caso un medidor de gases, como el que tenemos acá. Cuando uno ve 4 series de números, esto es un multipropósito que va a medir 4 factores, ¿ya? Por si acaso, para tenerlo bien en cuenta. Si nos damos cuenta, por ejemplo, es que me permite poder medir un LPA, un límite de medible absoluto, porque yo hago esto, mido, y me da una medición instantánea, ¿ya? De igual forma, si lo dejo puesto en un lugar de trabajo, encendido, también me puede servir como un medio de alarma, ¿ya? En el cual me avisa que hay una variación en un gas en específico, hay que poner ojo y posiblemente evacuar al lugar, ¿ya? También tenemos los medios pasivos, que esto se utiliza mucho, pero para medir polvos. O sea, por ejemplo, puedo medir sílice, uno, pero también, por ejemplo, puedo medir, en el caso de que estemos trabajando con algodones, con fibra de algodón o con hilo de algodón, y en un caso que no muchos saben, cuando uno está trabajando, por ejemplo, con harinas. La harina en sí es un polvo. Bueno, ahora con el tiempo el grano de harina se ha ido agrandando, porque eso produce, o de hecho se clasifica como un agente neumoconógeno, que es un agente que puede afectar a la vía respiratoria inferior, a los pulmones. ¿Ya? Es un agente que puede afectar como la sílice, por ejemplo, entre otros elementos, ¿ya? Y que en este caso, ¿qué se hace? Se coloca una bomba de succión a la altura de la cabeza de la persona y se coloca un filtro con una aspiradora o con un filtro, una bomba de aspirado, que es el nombre más correcto. Y después este filtro se saca y se envía a una medición, un análisis en específico, ¿ya? Bueno, los muestreos de referencia, que en este caso son procedimientos normalizados, y nosotros vamos a tener siempre dos muestreos bien normalizados, que es para sílice y para ruido, Prexor y Planesi, ¿ya? Que son como los dos que están bien normalizados. Y de hecho, esos dos protocolos tienen normas técnicas para poder realizar las distintas mediciones, ¿ya? Ahora, es importante eso porque te indican el tipo de equipo que se debe utilizar. O sea, en el caso de Prexor, Prexor te dice, tú debes utilizar este equipo. Te lo dice y te lo deja claro, ¿ya?
que tiene que cumplir con esta normativa. O sea, eso es un tema. ¿Y por qué lo dice? Porque ese equipo, con ese tipo de normativa, te va a entregar un valor de referencia que es el más preciso. Ahora, los tipos de muestreo, ya, que en el fondo pueden ser de larga duración, de corta duración, ya, que esto viene orientado a poder verificar los límites ponderados permisibles, el temporal y el absoluto, ya, muestreo personal, que en este caso coloco un equipo en la persona para ver cuánto es lo que está llegando a la persona o cuál es la dosis, y los ambientales cuando mido en el lugar de trabajo. Son como los dos principales. Bueno, lo indicativo y de precisión, ya que son los tipos de muestreo. El indicativo es cuando uno, por ejemplo, hace un screening, que en el fondo es tomar un sonómetro y ver más o menos cuánto hay de ruido, para ver si estamos sobre los 80, en el rango de 80 a 82 decibeles, y si estoy sobre ese rango, debo empezar a hacer una medición de precisión. Y en el fondo, el screening me permite ver si tengo que hacer una medición. Y recuerden que si hablamos de ruido, hay que medir a lo menos el 80% de la jornada de trabajo para que la medición sea representativa. Sistema activo y pasivo, ya que cuando tenemos alguna bomba de succión, por ejemplo, para poder captar un contaminante, ya, y los sistemas pasivos, uno deja un equipo, y el equipo hace la medición en sí. No tiene más lógica que aquello. Bueno, los tipos de muestreo se clasifican según su duración, el objetivo, si es prolongado o puntual la duración, el objetivo, si es personal, en la persona o en el ambiente de trabajo, según la precisión requerida, ya, y según el sistema. Ahora, la pregunta siempre es, ¿dónde mido y a quién mido? Porque yo insisto, el medir por medir es perder tiempo y más que tiempo es sacarnos del trabajo que debemos hacer y es quizás arrendar equipos por arrendarlo, ¿ya? O sea, cuando uno ve la primera parte, que ve las cualidades o identificar, ahí uno tiene que hacer un listado de cuáles son las personas expuestas y cuáles son los lugares donde se genera o tengo una mayor generación en el ambiente de trabajo de alguna sustancia. Esos dos van a ser mis mayores candidatos. Primeros candidatos. O sea, medir en ese ambiente de trabajo y a esas personas. Por ejemplo, se sitúa en la trayectoria de las corrientes de aire, esté más próximo al foco donde se genera el contaminante químico, ¿ya? Ahora, es importante siempre preparar los equipos de muestreo. Primero, en primera instancia, es ver qué equipo voy a necesitar. En segunda instancia, es prepararlos. O sea, si son equipos que utilizan batería, aunque parezca ridículo, que las baterías estén cargadas. O sea, me ha tocado ver mediciones o que están haciendo una medición de gases y tienen que sacar a todo el personal del área porque el equipo está sin pila o sin batería. O sea, y ahí tenemos un tema con eso. Y la calibración del equipo de muestreo. ¿Ya? La calibración, chiquillos, es súper importante porque, primero que todo, te permite saber si el equipo está realmente funcionando como corresponde, ¿ya? Por lo general, la calibración de muchos de los equipos, específicamente los equipos de medición de gases, la hace un personal externo, ¿ya? Ahora, si es, por ejemplo, para medir ruido, se calibra el equipo por fuera, por una empresa, pero también uno va a tener un patrón para ir verificando antes de realizar la medición si el equipo está correctamente funcionando. Bien, chiquillos, eso ha sido la clase del día de hoy. Les recomiendo que para la próxima semana traten de ver el video antes de la clase, ya, por favor. De igual forma, si van teniendo alguna duda o consulta, está mi correo y está el chat de Moodle. Y recuerden que mi horario de atención en línea son los días lunes de 11 a 1. Por lo tanto, si ustedes requieren o tienen dudas de la materia o algo que no se entienda, tanto de mi asignatura como de proyecto de especialidad, aparte del día que tengo las sesiones con cada uno de ustedes, me mandan un correíto antes de y yo les fijo un horario de atención. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Chao, chao.